Para este caso vamos a dar solución al literal B del ejercicio 1. Ahora debemos tener en cuenta que cada uno de estos sistemas se están moviendo y a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Para ello debemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Esto qué implica? Que ahora la suma de las fuerzas que producen movimiento las debemos igualar a masa por aceleración. Entonces vamos para este proceso a comenzar con la gráfica A. Las fuerzas que tenemos aquí al dibujar el diagrama es similar como se hizo para el literal A. Es la misma estructura. Ahora debemos tener en cuenta que las fuerzas que van en el sentido contrario al movimiento son negativas y las que van en el sentido del movimiento son positivas. Es la única diferencia que hay en comparación a lo que se hizo en el literal A. Bueno, entonces vamos a hallar la fuerza normal y la fuerza de fricción para este caso. Entonces sacamos la suma como tal. Aquí la suma de las fuerzas en X sería igual a la componente de la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento. Son las únicas horizontales, entonces esto lo igualamos a masa por aceleración. Luego la suma de las fuerzas en Y, que en este caso son 3 fuerzas, entonces sería la fuerza normal más la componente Y menos la fuerza del peso que va hacia abajo, esta apunta hacia abajo, y como no hay más fuerzas verticales, entonces esto lo igualamos a 0. ¿Por qué esta ecuación, esta sumatoria la igualamos a 0? Porque las fuerzas verticales no están produciendo movimiento en el sistema, entonces por eso es equivalente a 0. Las únicas que están produciendo movimiento aquí son las horizontales y por ello la debemos igualar a masa por aceleración. Ahora consideramos esta ecuación como la 1 y este como la 2. ¿Qué hacemos ahora? Vemos que a partir de la ecuación 1 podemos despejar la fuerza de rozamiento, quedándonos de esta manera. La fuerza de rozamiento sería en este caso igual a la fuerza en X menos el producto de la masa por la aceleración. Aquí tenemos un problema, es que la masa no la conocemos de manera directa, pero sí la podemos deducir a partir del peso del cuerpo. ¿De qué manera? Pues simplemente sabemos que el peso es el producto de la medida de la masa por la gravedad. Despejando masa, nos queda que la fuerza del peso se divide con la gravedad. Entonces, la masa sería igual al peso, que es equivalente a 400 newton sobre la gravedad, que sabemos que es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. La masa sería entonces igual a 40,8 kilogramos. Aquí tenemos la medida de la masa. Entonces venimos aquí nuevamente y entonces decimos fuerza de rozamiento es igual a la fuerza en la componente X. En el literal A habíamos deducido esta fuerza por medio de la razón coseno que surge de este triángulo, siendo este lado adyacente. Entonces, haciendo el proceso similar al anterior, pues nos queda que esta fuerza es lo mismo que multiplicar 300 por coseno de 25 grados, menos el producto de la masa, en este caso son los 40,8
kilogramos multiplicado por la aceleración, que en este caso el literal nos indica que debe ser de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces 3 metros por segundo al cuadrado. Realizando el cálculo, nos quedaría que la fuerza de rozamiento es igual a 149,49 newton. Y esta sería la fuerza que se está oponiendo al movimiento. Esta es la fuerza que se está oponiendo al movimiento y que al aplicarle esta fuerza de 300 newton hace que este acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces ahora vamos a determinar la medida de la fuerza normal. Entonces, esto lo podemos hacer a partir de la ecuación 2. Despejando la fuerza normal de la ecuación 2, entonces podemos concluir que la fuerza normal es igual a la fuerza del peso menos la fuerza externa con respecto a Y. Entonces la fuerza normal sería equivalente a la fuerza del peso, que ya sabemos que son 400 newton, restado con la medida de la fuerza externa en Y. Pero esa fuerza externa en Y la deducimos de la misma manera como lo hicimos en el literal A, utilizando la razón seno. Esto nos quedaría 300 newton por el seno de 25 grados. Finalmente, la fuerza normal sería igual a 273,22 newton. Aquí hemos hallado la fuerza de fricción y la fuerza normal del sistema A, ya en este caso suponiendo que el sistema se encuentra en movimiento. Bueno, vamos a analizar ahora el sistema B con las mismas condiciones, suponiendo que el sistema se está moviendo a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces aquí observamos que el diagrama de cuerpo queda de la misma manera como se hizo en el literal A. Ahora teniendo en cuenta que las fuerzas son negativas, aquellas que van en el sentido contrario al movimiento. Ahora entonces procedemos a sacar la suma de las fuerzas para poder determinar la fuerza normal y la fuerza de fricción. Entonces sería en este caso que la suma de las fuerzas en X sería equivalente a la fuerza en X, que es positiva, menos la fuerza de rozamiento en negativa, que va en sentido contrario al movimiento. Como no hay más fuerzas, entonces igualamos a masa por aceleración, ya que estas fuerzas son las que producen movimiento en el sistema. Luego, entonces sacamos la sumatoria de las fuerzas en Y. En este caso sería la fuerza normal que va dirigida hacia arriba y es positiva, menos la fuerza del peso que va dirigida hacia abajo y también la fuerza de la componente Y que también va dirigida hacia abajo. Ya no habiendo más, entonces igualamos a esta suma a 0. ¿Por qué las igualamos a 0? Porque ellas no están produciendo movimiento en el sistema. Las únicas son las horizontales. Entonces aquí asignamos a este como la ecuación 1 y a este como la ecuación 2. Entonces ahora vamos a despejar la fuerza de rozamiento a partir de la ecuación 1, quedándonos de la siguiente manera, que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de la componente X menos el producto de la masa por la aceleración. Teniendo en cuenta que la masa no la tenemos o no la conocemos de manera directa, pero sí la podemos deducir del peso. ¿De qué manera? Pues sabemos que el peso
el peso aquí es 90 newton y sabemos que el peso es masa por gravedad, que en este caso es 90. Despejamos a m, entonces m sería igual a 90 sobre gravedad, y en este caso m sería igual a dividir 90 sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado, teniendo una medida de 9,18 newton, kilogramos. Ahora sí, venimos nuevamente a la ecuación anterior y sustituimos. Esta fuerza desde el ejercicio del literal A se dedujo pues con la razón coseno. Este sería el lado adyacente de este triángulo. Entonces, quedándonos de la siguiente manera: 300 newton por coseno de 25 grados menos el producto de la masa, que sería 9,18 kilogramos, por la aceleración que establece la condición de 3 metros por segundo al cuadrado. Esto nos concluye que la fuerza de rozamiento es igual a 244,35 newton. Es la fuerza que se está oponiendo a que el cuerpo se mueva y hace que el sistema, con esta fuerza de 300 newton que se está aplicando, pues se mueva a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a determinar la fuerza normal a partir de la ecuación 2. Entonces, la fuerza normal sería igual a la fuerza del peso más la fuerza de la componente Y. La fuerza normal sería igual a la fuerza del peso, que sabemos que es equivalente a 90 newton, más la fuerza de la componente Y. Del triángulo la deducimos con la razón seno. Entonces sería en este caso 300 newton por seno de 25 grados. Entonces la fuerza normal sería en este caso igual a 216,7 newton. Aquí ya hemos terminado de hallar la fuerza de rozamiento o fricción y la fuerza normal del sistema B, suponiendo que se está moviendo a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. De la misma manera, pues hallaríamos también la fuerza de rozamiento y la fuerza de fricción para el sistema C. Entonces, el desarrollo, pues en este caso sería ya decisión de los estudiantes que lo desarrollen